Hola, muy buenos días, amigos y amigas de Onda Local. Les saluda Christopher Mendoza. Esta es una transmisión de Onda Local. Es una transmisión especial en este día 22 de febrero de 2019. Un gran gusto para mí y el equipo de Onda Local compuesto por Patricia, compuesto por Julio, Duyerlin, que están allá en cabina. Gracias, muchachas y muchachos. Julio, gracias por permitir compartir con la audiencia de Onda Local y de Radio Universidad. Saludos también para Radio La Costeñísima, que está en transmisión en este momento. Gracias a Sergio y a todo su equipo de trabajo. Gracias a Noticias de Bluefields, que nos está acompañando el día de hoy en una transmisión muy especial en el marco del 21 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Así que Onda Local les tiene una sorpresa. Nos vemos y ustedes podrán haber visto y escuchado también parte de este ambiente, bastante aire, ¿verdad? El viento sopla fuerte y estamos en la isla de Ramaquí, una isla la cual muchas personas tienen en Nicaragua muy pocas posibilidades de venir por la lejanía que hay. Pero acá estamos en Onda Local para compartirles a ustedes, para mostrarles pues lo que tenemos por acá en este país tan bonito y un ambiente agradable acá. Y por eso el día de hoy también nos hemos hecho acompañar de Becky McCray, que ella es indígena Rama, abogada nicaragüense. Y bueno, con ella y también con el doctor, con el profesor Oscar Omier, que está por acá, y ellos nos van a compartir, tanto Oscar como Becky, un poco de lo que conocen sobre la lengua Rama. La lengua Rama perteneciente a esta grupo poblacional nicaragüense indígena Rama, el cual hay un esfuerzo que se está haciendo por recuperar esta lengua, que ya muy pocas personas la pueden hablar. Las Naciones Unidas dicen en su información sobre el Día Internacional de las Lenguas Maternas que cada 2 semanas en el mundo se pierde una lengua materna. Pero en muchos de estos países, que son más de 2000 lenguas, se han identificado más de 1000 lenguas a nivel mundial. Entonces más o menos el 46% de estas lenguas están en peligro de extinguirse. Y bueno, acá en Nicaragua todavía no, sin embargo, muy pocas personas hablantes. Así que vamos a saludar a Oscar. ¿Cómo está, Oscar? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en Onda Local para hablar de este tema. Bueno, igualmente buenos días, compañero, que está haciendo esta entrevista a nosotros aquí en la isla de Ramaquí, que nosotros consideramos el capital del territorio Rama. Bueno, estoy muy contento para, en este caso, abordar este tema del día de hoy, y quizás se puede servir para los que están escuchando, que quizás no conocen mucho de nuestra historia, de nuestra cultura, y especialmente la lengua Rama, como está ahorita en la práctica. Solo para saber un poco, Oscar, ¿en qué situación se encuentra la lengua Rama en este momento? ¿Cuántas personas hablan Rama en Nicaragua? Nos preguntaremos allá en la zona del Pacífico Norte y fuera del país. Bueno, en este caso, como dije anteriormente, tenemos un territorio y tenemos diferentes comunidades ramas dentro del territorio, pero aquí hay pocos hablantes, digamos que unos 7, 8 hablantes. Pero si hablamos del Banco Coctay, hay más hablantes. Pero en este caso tenemos que también hacer mención de que hay 3 tipos de hablantes. Los nativos hablantes, que hablan la lengua Rama con fluidez, ¿verdad? Con sus amigos, entre la familia, entre la comunidad. Los semi-hablantes son los que apenas están aprendiendo palabras, frases, tal vez unos 50%. Hablantes son los estudiantes que reciben la clase, pero o sea, lamentablemente desde el año 80 o antes, con el proyecto de revitalización de la lengua, han trabajado con diccionarios,
revistas y material para uso para la enseñanza, pero desde ese entonces no ha habido financiamiento, por decirlo así, para llevar a cabo un proyecto, un programa en sí donde involucra a todos. O sea, esto tiene que ver de hacer sistemáticamente, pero actualmente lo que nosotros consideramos, en este caso, que la nueva juventud, los niños, los adolescentes, están identificando con esta lengua, ¿verdad? Porque en esta lengua encontramos también, o sea, hablamos de parte de la historia, de dónde viene, el origen. Entonces ellos están conociendo apenas, pero claro, tenemos una visión más allá, donde queremos que nuestra juventud, la población en sí, maneja nuestra lengua. Se trata entonces, estás planteando y ves a futuro en algún momento que la población de los territorios Rama, estamos en este momento en Rama Aquí, que es uno de los más importantes, al menos unas 1000 personas vivirán en esta comunidad. Becky, quizás ahí me corregí. ¿Cuántas personas viven acá en Rama Aquí? ¿Te imaginas lo que dice Oscar? En algún momento vuelve a hablar el pueblo Rama en su idioma materno. Vos sos Rama, igual que Oscar. Vos recordás un poco de esto, te has preparado tanto estos años, sin embargo la lengua Rama sigue presente en tu vida. Muy buenos días, Christopher, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y bienvenidos siempre a nuestra comunidad capital del territorio, como dice el profesor Omier, Rama Aquí. Y el tema es muy interesante, importante para compartir, porque es parte de nuestra cultura, es parte del pueblo Rama y una parte esencial para mantener, ¿verdad?, vivo lo que es el pueblo Rama. Sí, Christopher, en Rama Aquí, pues, no hemos hecho un censo actualizado, pero sí puedo decir de que desde el año 2005, desde que se inició el proceso de demarcación y titulación de 13 procesos, tuvieron que hacer un diagnóstico territorial en todas las comunidades. Entonces, en ese sentido, pues, se ha manejado de que la población, hay un aproximado de 2.800 personas, eso es entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, de las 6 comunidades. Pero en Rama Aquí podríamos decir que un poquito más de 1000 personas que vivimos aquí en esta isla. Y de estas personas, pues, así como dice el profesor Omier, hay unas cuantas personas que hablan nuestra lengua materna. Digo lengua materna porque así lo siento en mi corazón, que eso no, aunque está en agonía, pero no podemos olvidar de que eso es parte de nuestra vida, eso es corre en la sangre de nuestra gente. Entonces, en ese sentido, pues, hay como unas 7 o 8 personas que lo hablan, pero sí hay una comunidad que se llama Pancucuctay. Ahí es donde la mayoría lo hablan y lo hablan en la casa. Incluso entiendo de que hay jóvenes que hablan su lengua materna, pero a veces también debemos de reconocer que el pueblo Rama siempre, el celo es parte de nuestro, podría decir, cultura también. Entonces, en ese sentido, pues, hay mucha gente que no han querido decir, pues, que lo hablan, pero sí hay jóvenes que, y con mucho orgullo lo digo que hay jóvenes que hablan el idioma Rama. Bueno, solamente mencionarles que cuando yo llegué a preguntar un poco más sobre el tema de el Rama y conocer más sobre la cultura Rama, ciertamente, como dice Becky, me encontré con que la gente no me quería decir mucho. Y es una cosa que sirve perfectamente para mencionar que en muchas ocasiones y todos estos años, muchas de las personas Rama hablantes han recibido a periodistas, investigadores. Sin embargo,
siempre les queda como la idea de cuál es o sea, qué resultados ven de este tipo de ejercicios muchas veces, y más bien es como un sentimiento de preocupación al ver de que se han esforzado muchos años por informar, por tratar de dar la información necesaria, bajo la promesa de que va a haber colaboración para este tipo de trabajo tan arduo como es la recuperación de la lengua rama y otros aspectos. Sin embargo, los resultados a veces no se ven, Oscar, no se ven, pero ahí siguen los esfuerzos. Siguen, pero quizás quiero también aclarar sobre la lengua, porque la lengua rama es ancestral, ¿verdad? Y lo que nosotros hablamos aquí es una lengua materna, que es el rama criol o inglés criol que decimos. Pero la lengua rama tiene otros términos, por ejemplo, lengua tesoro, lengua cuna, lengua ancestral, como dije anteriormente. Sí, Christopher, antes de los 80, por ejemplo, Edward Consemius, Walter Lehmann y los demás antropólogos, lingüísticos han trabajado, claro, dejaron un resultado, ¿no? que es la recopilación de este idioma, de esta lengua. Y entonces con eso hicieron el diccionario, ¿verdad? Y con eso contamos. Y a partir de allí hacemos uso de hacer otros materiales. Pero claro, tal vez la idea de la gente, cuando tocamos este tema, ellos creían que ya teniendo los diccionarios, la población ya comienza a hablar, a aprender a hablar. Y eso no es la idea. Mira, pasamos más de 20 años, pero hay resultados, pero no muy grandes. Pero con el tiempo quizás vamos a tener más resultados. Pero sí, desde mi punto de vista, yo creo que mucha gente también han colaborado y otros no, porque ellos quieren ver un beneficio más simbólico, por decirlo así, ¿verdad? Pero creo que hay gente por ahí que también de buen corazón, que quizás quieren también colaborar como han colaborado otros en momentos. Pero más con esto yo creo que debería haber un financiamiento para llevar un proyecto, porque no solamente en Ramaquí, sino estamos pensando en todo el territorio donde existe comunidad rama, ¿verdad? Por ejemplo en Bancocuc, en Titicanuc, en Sumucá, en Indian River, donde están nuestra gente también, porque ellos es parte de este pueblo, es parte de esta cultura, y ellos tienen que conocer, tienen que aprender también nuestra propia lengua. Bien, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, esta es una transmisión desde la isla de Ramaquí, que se dice tiene al menos unas 12 manzanas de extensión. Es una isla bastante pequeña, pero acá el pueblo Rama de manera histórica, ha acomodado en este lugar, se ha enraizado en este lugar, se han criado acá, y es un lugar maravilloso. Y lo puedo decir de esta manera porque para venir hasta acá, por ejemplo, hay que tomar un bote y venir hasta acá. Y la verdad es que es un ambiente maravilloso, y ustedes podrán ver, gracias al apoyo de Jesús Salgado de Noticias de Bluefields, un poco del ambiente que hay en este lugar. Christopher, Sí. tal vez para el pueblo de Nicaragua, ellos antes creían que no existen los ramas. Después creían que solamente Ramaquí, pero históricamente los ramas no han vivido desde el principio en esta comunidad. En el siglo XVIII, según los antropólogos, encontraron a los ramas en la parte sur del oeste de Nicaragua, del este, perdón, de Nicaragua, porque nuestro origen desciende del gran grupo de lenguas chibcha al norte de Colombia, o sea, de ahí venimos. Con el transcurso del tiempo ocupamos la parte este de Nicaragua, parte sur este de Nicaragua. Por ejemplo,
Río San Juan, Río Indio, Punta Gorda. Y por eso el territorio, porque los Rama ocupaba este territorio, ¿verdad? En ese entonces no había mestizo y otro grupo. Entonces cuando llegaron, por ejemplo, Cristóbal Colón con su gente, encontraron a indígenas. Considero que fueron Rama. Entonces a partir de ahí ellos venían viajando hasta llegar al sur de Bluefield y ocupar esta comunidad. Pero también tiene una historia porque a partir de una guerra de los Terebas con Costa Rica, con los misquitos que asentaba aquí en la reserva, entonces había un señor con el nombre Aníbal, que él también batallaba en esa guerra. Y como recompensa el rey misquito dio a Rama aquí, ¿verdad? Y allí venían las primeras familias y a sentar y vinieron todo el mundo, no todo el mundo, sino los Rama a esta comunidad. Entonces... Interesante pieza de la historia que nos cuenta Oscar para comprender un poco más sobre el origen de los Rama. Hablar de que vienen de Sudamérica, por ejemplo, en los libros en Nicaragua, muy poco podemos tener ese tipo de referencia. Becky, quiero que me comentes un poco, porque ayer hablábamos de manera, me sorprendía a mí todos los relatos que puede uno encontrar por acá hablando con ustedes. Me decías, por ejemplo, tu mamá, ¿qué edad tiene? Tu mamá más o menos, doña Ana, es una señora de edad, sin embargo me decís que ella ya no hablaba Rama. ¿Podés recordar un poco este momento? Ella hablaba de tu abuela, por ejemplo, cuando la escuchaba hablar, y ese tipo de relatos, porque yo en algún momento me dije, yo quiero hablar Rama, por ejemplo, cuando era pequeño, cuando escuché por primera vez de la existencia de los Ramas cercanos en nuestro país. Pero si yo, que soy de la zona centro del país y me vi muy limitado para haber aprendido el Rama, vos que estás bastante cerca, también tuvieron algunas dificultades. Claro, Christopher. Bueno, desde que mi juventud, porque puedo decir juventud porque ahora ya tengo más edad. No me digas que te sentí ya en la tercera edad, ¿verdad? Yo no sé, yo no entiendo esa parte, pero bueno. Sí, desde que yo tengo razones, ¿verdad? Joven, yo me pregunté, porque incluso porque yo estudié en Bluefield, entonces había situaciones de discriminación yo estoy hablando como Rama, hacia los Ramas, en los colegios, en la primaria, secundaria. Entonces yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué la gente a veces, a nuestro propio compañero de clase nos excluye de los grupos de trabajo? A veces nos dicen indio patarajada, indios piojosos. Entonces yo me preguntaba por qué nos dicen estas cosas de grosería. Entonces me llegué a una conclusión de preguntar, ¿verdad?, a mis padres, más que todo a mi mamá, de que por qué nosotros como Rama, si somos Rama, ¿por qué no hablamos la lengua? Y yo le pregunté que si ella sabía hablarlo, entonces ella dijo que no también, porque eso tiene que ver con el proceso de la colonización, yo lo entiendo así, porque incluso ella decía de que su abuelita, o la mamá de su mamá, lo hablaba, y ella recuerda muy bien de que ellos siempre subían allá en Cucara River, a la comunidad de Sumucá, porque allá también está hay familia. Solo para ubicar de mi mamá. Solo para ubicar dónde se encuentran estas comunidades. Bueno, las 6 comunidades Rama, en este caso Ramaquí es la capital del territorio ancestral. Hay otras 2 comunidades, Titicano y Sumucá, que se encuentran al norte del territorio en el río Cucara River. Y Bancucú se encuentra un poco más al sur, en este caso a la orilla del mar. Río Indio se encuentra en la
en el río Indio, por eso se llama así. Igual Willinquí se encuentra al sur también del territorio. Para seguir en Christopher con lo Sí. que me preguntaba antes, mi madre dice de que ella se acuerda muy bien que cuando su abuelita hablaba rama, porque él tenía sus amistades, su familia, y bien fluidamente, como dice el profesor Oscar Omier, ¿verdad? Ellos hablaban fluidamente entre adultos y siempre, o cada vez que ellos como niños llegaban donde hablaban, en el lugar donde hablaban, ellos le decían, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando? Díganos qué significan esas cosas. Entonces dice que la abuelita siempre decía, eso no son cosas de niños, eso son cosas de adultos y es prohibido que los niños lo escuchen y es prohibido que la gente sepa que ellos están hablando en el idioma. Pero ¿a qué se debe? O sea, cuando yo hablo con mi mamá, al menos es otro tipo de estilo de vida la que viví yo y otra realidad, obviamente, a la que ustedes vivieron. Pero ¿cómo es posible que solamente comunicarnos sea una cosa que se prohíba o que se haya prohibido en cierto periodo de la historia? Sí, también tiene que ver con el conflicto social entre pueblos, que el profesor Oscar lo explicaba muy bien. Entonces había conflicto, ¿verdad?, entre pueblos indígenas en la región Mosquitia, siempre podría decir para tener el poder. Entonces en ese caso también el pueblo Rama fue perseguido. Entonces eso con la historia, o de acuerdo a la historia, que habían las personas que hablaban Rama no querían publicarse o estar en público hablando el idioma, porque identificarse exactamente por ese miedo a ser perseguido. Entonces creo que ese miedo seguía, ¿verdad?, en la generación de mi abuela o mi tatarabuela, seguía vivo y por eso nos estamos en esta situación, pues que ahora estamos tratando de revitalizarlo, pero además de eso que hay cuestiones que uno debe de entender también, que la gente no quiere dar informaciones, pero sí hay unos cuantos que siguen teniendo la fe, como yo, como el profesor Oscar, que sí tenemos que darle seguimiento. Hubo un proyecto de revitalización de la lengua Rama, que fue financiado y apoyado por la organización IBIS, Dinamarca, pero desde ese entonces pues, no ha habido otro proyecto para darle seguimiento, pero sí estamos con los brazos abiertos para recibir a las personas que quieren apoyar la causa. Esto que menciona Becky, Oscar, esto es algo que se maneja en toda la comunidad. Me sorprende realmente, y han basado muchos procesos históricos este pueblo. El tema del desplazamiento que mencionaba también Becky, sobre el tema del temor, los conflictos entre etnias por el territorio, persecución para el pueblo Rama. Explícanos un poco más sobre este tema y quizás tus otros puntos de vista sobre qué fue lo que ocurrió en la historia para que la lengua fuera llegando a su mínima expresión. En este momento, pues te puedo mencionar de esta manera porque lo decís, son 7 personas que hablan Rama todavía en esta isla de Rama aquí, y quizás más personas que lo hacen allá en Ban Kukuk Taik, que queda al sur sobre el mar, al sur, totalmente al sur de Bluefields, para aquella gente que más o menos se ubica en el mapa de este país. Sí, bueno, lamentablemente esa parte de la historia mucha gente no conoce, pero durante el siglo XVI, XVII, XVIII, tal vez al comienzo del XIX, todavía esta población hablaba esta lengua. Pero hubo momentos cuando
durante la colonización, ¿verdad? Y la llegada de los primeros misioneros morados hacia la costa atlántica, ya cuando los Ramas estaban en Ramaquí, entonces ellos vinieron a bautizar, a evangelizar, pero en una lengua diferente que Rama. ¿Cuál era esa lengua? Y esa lengua creo que es inglés. Inglés. Pero estos misioneros eran alemanes, ¿verdad? Entonces ellos decían que la lengua Rama es feo, es horrible, es lengua de tigre. Entonces no habla esa lengua, mejor comienza a hablar inglés. Entonces los Ramas terminaron hablando un inglés que no es inglés estándar y terminaron de hablar su propia lengua. Bueno, pero claro, no estoy diciendo que esa parte de la historia de la evangelización y conocer el mensaje de Cristo no era importante. Claro, pero ellos tal vez no tenían el conocimiento de cómo conservar ese entonces la lengua y los dos elementos, la evangelización y tratar la lengua también como tal. La verdad es que la introducción de las religiones a muchos pueblos en el mundo han influido al nivel de alterar el estatus que había en su momento. Yo me quedo con la idea de por qué, por ejemplo, cuando llegó Cristóbal Colón a América, se empeñaron en enseñar el cristianismo, pero enseñaron otra lengua, pero no aprendieron la que había. Y esto mismo puede haber pasado también con la iglesia morava. Los alemanes que vinieron hablando inglés acá, a estos territorios Rama, pero no asumieron, por ejemplo, la que ya se hablaba acá. ¿Qué explicación puede tener eso, Oscar? Bueno, yo considero que por el desconocimiento, la falta de la información, las carreras que estudiaron ellos no eran en lingüístico ni mucho menos antropólogo. Ellos vinieron a hacer su trabajo en ese aspecto. Bueno, claro, en muchos pueblos destruyendo la estructura social, política y cultural, porque también me gustaría mencionar que los Ramas en ese entonces hacían todos los trabajos cotidianos en su lengua. Y ellos sentían contentos, alegres de trabajar, de pescar, de cazar, todo hacía en esa lengua. Pero ya con el tiempo de eso, de lo que mencioné, las cosas cambian, ¿verdad? Tenía que esforzar a hablar otra lengua y terminar perdiendo nuestra propia lengua ancestral. Claro, no digo que está por completo la pérdida, sino todavía se puede rescatar. Bien, Becky, quiero hacerte una prueba aquí en vivo, ¿verdad? En algunos términos que todavía conserves o que hayas identificado son ramas. ¿Vos manejas alguno de estos términos? ¿Alguna frase, algo que todavía se mantenga vivo en la vida cotidiana en este pueblo? Porque entiendo que con la entrada del inglés, el pueblo Rama asumió un inglés moldeado a su manera. Inclusive, cuando le escucho hablar el inglés creol, suena un tanto distinto al creol que hablan los negros, las negras. Y me han dicho en la calle, caminando por Bluefield, caminando en el Caribe, me dicen, los Ramas hablan distinto, a veces no entiendo o tienen su propia forma, lo combinan un poco con el Rama, dicen. ¿Hay algunos términos todavía, Becky? Sí, yo creo que el inglés quebrado, que nosotros le llamamos inglés quebrado, del que hablamos ahorita, es muy diferente al criol. Quizás hay palabras que mencionen Ramas, pero realmente y sinceramente no sé. La única palabra que entiendo de que lo hemos utilizado desde pequeña, la gran mayoría aquí es cricam. Cricam también es en Rama, es una palabra Rama, se llama el pájaro gaviota. Le llamamos cricam. Yo no sabía eso
hasta yo creo que cuando yo tenía 20 años, yo me di cuenta que Cricam era una palabra rama. ¿Vos pensabas que era criol? Sí, no, yo pensaba que era en inglés o cualquier otro idioma, pero al final pues me sentí muy bien porque decía, puchica, pues por lo menos decíamos algo, una palabra en rama. Igual pues utilizo mucho kuma porque es mujer. Entonces, Nisin también, Nisin es hermana, si quiero decirle a mi hermana. En vez de decir hermana o sister, que nosotros decimos sister, decimos Nisin. En la familia lo estamos practicando poquito a poco las palabras, unas palabritas y con los niños. Christopher, sí. Con lo que ha hablado el profesor Omier, creo que han habido muchas, ¿cómo diría ahora? Desde diferentes ámbitos, han habido muchas cosas dentro de la historia del pueblo Rama que tiene como consecuencia, ¿verdad? Como consecuencia de que estamos perdiendo nuestro idioma. Y esa es parte de la colonización. La religión fue parte también y debemos de reconocerlo, aunque ahora incluso actualmente tenemos aún, yo creo que desde hace 40 años tenemos un pastor del pueblo Rama, pero sí debemos de reconocer que desde el inicio ya es parte de la colonización, la religión, el conflicto en la religión, el conflicto interno entre pueblos, igualmente forman parte de este proceso que el pueblo Rama va, que el pueblo Rama va perdiendo su lengua ancestral. Muy bien, sí, vamos a ver, ajá, sí. Con ese mismo punto de palabras que utilizamos todavía, los muchachos de la secundaria han hecho un documento por decirlo así, identificar palabras que están dentro de nuestra habla que nosotros utilizamos. Por ejemplo, existe la palabra quisquis, que es un tenedor hecha de una planta silvestre, y quisquis es palabra rama, pero utilizamos todavía en el criol nuestro, ¿verdad? Yo soy uno que no solamente profesor de aula, sino yo trataba también de trabajar con la lengua en primer lugar en primaria, y ahora con Silvano, que está en IPIL, hacemos también la misma actividad, o sea, llevar un curso corto con los estudiantes, y yo veo que ellos tienen mucho interés de aprender, y como yo considero como un semihablante, ¿verdad? Entonces ahí voy enseñando, aprendiendo, y la primera frase que quizás quieren escuchar la gente que nos están escuchando, nunca se me ve en la cabeza, siempre lo tengo, y es la siguiente frase: Krubu kitna kuisia kulu. Repito, Krubu kitna kuisia kulu, que significa el tigre comió al hombre completamente. Pero también los estudiantes están haciendo, o sea, aprender cómo presentarse. Por ejemplo, yo me puedo presentar y yo puedo decir... Compartidos, por favor, sí. Este momento es especial porque muy pocas personas tenemos la posibilidad de escuchar el Rama. Por ejemplo, la palabra bienvenida, te dice Malis Nisunga Mali Masico. Y si yo quiero decir yo me llamo Oscar, Nas a Oscar, Nas y Pansu Aka Ramaki. Yo vivo en Ramaki, ¿verdad? Y alguna frase chiquito, pero lo que me llamó la atención y me siento muy satisfecho del trabajo que estoy haciendo en ese entonces, que los niños ya sepan manejar palabras, números, colores y frases cortas, ¿verdad? Y eso me llena de satisfacción y para seguir trabajando con la lengua Rama, porque hay muchos trabajos que hacer y es nuestra responsabilidad como líderes, ¿verdad? Que somos Becky, que está en la parte legal,
yo que estoy en la parte de la educación, tenemos mucho que hacer porque queremos ver que nuestra población no solamente identifica con la lengua, maneja la lengua, sino en un corto, mediano plazo volvamos a hablar la lengua rama. Pero sí hay personas que ya lo hablan de manera fluida, particularmente de pura suerte, de esa suerte que la vida te da. Logré hablar con Cristina Billis y también con su hermana Alicia, y de repente las veo apartaditas allá en una esquina de su casa, allá en Bluefields, porque ellas estaban de visita en Bluefields, pero son de Bancook, y las veo platicando a ellas y les pregunto a los hijos, que ellas están hablando, ¿qué están hablando? No quiero sonar como metido, ¿verdad? Quiero saber detalles, quiero saber si hablan en rama o estaban hablando en creol, y me dicen, están hablando en rama. ¿Y qué están diciendo? Le pregunto a Guthrie, que es uno de los hijos de Cristina, y me dice, no entiendo nada. O sea, pero entonces me decía Cristina, yo puedo hablar con mi hermana y otras 9 personas en Bancook Thai, sobre todo gente anciana ya, que en algún momento aprendieron su lengua, pero que muy poco la practican, solamente entre ellas y ellos, porque sus hijos no lo saben. Dicen, lo que pasa es que nuestros hijos han tenido que irse de la comunidad, y eso tiene que ver también. Sí, eso tiene que ver mucho con la aculturalización, también tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Y la relación de comunidad a pueblo. Entonces ya uno no está en la capacidad de conocer, enfrentar otras culturas y no meter en su propia cultura algo que no tiene importancia o beneficio. Siempre hablamos nosotros que ahora tenemos que saber elegir lo que nos van a beneficiar y rechazar lo que no es importante para nuestra cultura, ¿verdad? Yo conozco ancianas en Bancook que no sabe hablar ni inglés ni mucho menos español, solo habla rama, y es bonito escuchar eso, ¿verdad? Ellos son los nativos hablantes, y no sé cómo nosotros en este caso podemos aprovechar a esa gente antes que muera, porque ellos es la gente que maneja esta lengua, conoce más de la historia también, del territorio. Hemos conocido a los Rama, Becky, por su amor a la tierra, por su amor a la naturaleza, y es parte de su identidad, como también es parte de la identidad Rama, la lengua Rama. ¿Te imaginas en algún momento tu pueblo habiendo recuperado de su lengua y escuchar a los niños, las niñas jugando y hablando en su lengua original, su lengua ancestral en Rama, y misma también, más allá de algunas palabritas, logrando sostener una conversación? ¿Eso será posible en algún momento, Becky? Christopher, yo no pierdo la esperanza, y así como dice el profesor Oscar, igual pues quiero agradecer a Oscar, a Silvano, quien ha estado en este proceso y han sido de mucha ayuda, aunque el proceso se mira un poco como lento, pero ahí estamos vivos, se está haciendo algo, igual a las personas que han venido a este pueblo para apoyar, personas antropólogas internacionales, y desde el año 80 hemos tenido personas que han estado apoyando, y sí, el proceso va lento, pero ahí está, y yo incluso considero que es muy importante, porque a veces la gente dice de que ¿para qué aprender el idioma? Porque ya todo el mundo habla otra cosa, o ¿para qué aprender? Porque ya estoy vieja, ya estamos ancianos, nos vamos a morir y no vamos a aprender. Yo no creo en esa cosa. Yo creo de que debemos de ponerle interés, debemos de apoyar a los jóvenes, apoyar a los profesores, apoyar a los niños, porque
lo amamos, hemos defendido la tierra ante todo, igualmente los recursos naturales, porque de eso se trata, pues cada cosa que existe en la madre tierra, en nuestro territorio ancestral, forma parte de nuestra identidad. Lo más esencial es la lengua ancestral. Oscar mencionaba, Becky, y aprovechando que vos has sido autoridad en algún momento a través del pueblo Rama, pero además el gobierno territorial has participado, conoces más o menos esto. ¿Qué apoyo han tenido de parte de los gobiernos? Porque decía Oscar, se necesita fondos para hacer algo, se necesita recursos para echar a impulsar proyectos. Sí, Christopher, durante el proceso de demarcación y titulación del territorio Rama, también se llevó conjuntamente el proceso de revitalización entre el año 2008 y 2009, donde igual trabajó el profesor Silvano, creo que también otros comunitarios como el profesor Oscar Omier, jóvenes, pero desde entonces, después que concluyó ese proyecto, no hemos tenido otro, no ha habido seguimiento. Entonces, en este caso, pues, miramos de que se necesita el apoyo tanto del gobierno regional, de los gobiernos comunales, de las comunidades ramas, del gobierno territorial, de ver cómo darle seguimiento a este proyecto, porque el proyecto de revitalización de la lengua rama no debe ser no debe de tener un plazo, este tiene que ser continuo. Y si no hay interés por parte de las autoridades, tanto regionales, centrales, por ejemplo, yo digo central en el caso de MINED, en combinación con SEAR, la Secretaría de Educación a nivel regional, si no hay interés, entonces deben de buscar, de tener el interés de ver cómo ayudar al pueblo Rama en este proceso, porque igual es una obligación de todas las autoridades, tanto comunales, territoriales, regionales y a nivel central. Muy bien, Oscar, ahora solo para cerrar, porque el tiempo nos está comiendo y allá en Onda Local, allá en cabina, están pendientes de esta transmisión. Agradecemos a Radio La Costeñísima y Noticias de Bluefields que se han unido a este esfuerzo de estar por acá y hablar un poco sobre este tema tan relevante. Oscar, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. En este contexto, vos igual te voy a hacer esa consulta. ¿Visionás en algún momento esa esperanza que tiene Becky de ver nuevamente a su pueblo con recuperada su lengua? ¿Y qué cosas son las que se requieren? ¿Qué se requiere para que esto sea posible? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos gente preparada, capacitada, ¿verdad? Actualmente, que tiene diferentes carreras de la universidad, y solo resta tal vez la voluntad de hacerlo, digamos por parte nuestra y parte de la gente que está como autoridad, porque existe una ley en Nicaragua de lengua y solo nos falta la elaboración de proyectos, la gestión, y todo se puede hacer realidad si uno tiene interés de cooperar con esta noble causa, ¿no? En Rama aquí hay mucha gente profesional, tenemos a Becky como abogada, otros que sacan en carrera, por ejemplo, en informática, o sea, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que estamos preparados y no necesita de nadie que venga a hacer los proyectos que nos conocemos. Nosotros podemos hacerlo nosotros mismos porque estamos preparados. Y ojalá que, como dije anteriormente, hay personas, gente que están escuchando, que también quiere cooperar, ayudar con esta noble causa de llevar a cabo todavía el proyecto de revitalización de la lengua. Este tema tiene presupuesto. La Asamblea en algún momento ha destinado un presupuesto para esto, los gobiernos municipales, regionales. Desconocemos, pero sí es la obligación de ellos
Solo necesitan de nuestra parte para coordinar en ese proceso para que nuestros sueños puedan ser realidad. Muchas gracias, Oscar Omier, docente. Gestor cultural. Sí, gestor cultural. Ha hecho un esfuerzo, Oscar, por amor a este pueblo, su pueblo, como Rama, para mantener viva esa identidad y haciendo un extra esfuerzo, Oscar, por volver a hacer posible el sueño de Becky y de muchos del pueblo Rama que quieren en algún momento volver a tener su lengua. Y por eso Onda Local pues se pone a la disposición para colaborar en lo que está a nuestro alcance desde nuestro trabajo, para contarle a la gente estas historias que son las que valen la pena. Estamos desde Rama aquí. Gracias, Becky, también. Gracias,